¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos. Les habla desde Madrid Javier López para el venezolano TV España. Este es nuestro tiempo de entrevista que pueden seguir, ya saben, a través de nuestra página web www.elvenezolanotv.es. Y hoy vamos a hablar con Kamal Romero, que es un economista venezolano que lleva viviendo ya en Madrid, en España, 15 años. Es profesor de macroeconomía de la Universidad Cardenal Cisneros y vamos a hablar con él de la situación, sobre todo de la situación económica que se vive en Venezuela, pero también de la situación política y también de lo que se está viviendo en España en lo relacionado sobre todo con la economía. Kamal, bienvenido. Muchas gracias, Javier. Nosotros hablamos en el Venezolano TV España diariamente de las carencias, de las penurias que se están viviendo en Venezuela, sobre todo desde que está Nicolás Maduro en el poder, también con Chávez. Pero ¿está Venezuela realmente al borde de un colapso económico y que eso pueda provocar un estallido social fuerte? Sí, lo que pasa es que la situación económica en Venezuela es básicamente consecuencia de dos cosas. De la reversión del ciclo del precio del petróleo, el cual ha disminuido su precio a la mitad desde un año aproximadamente ya, combinado con que el gobierno de Maduro no ha tomado ninguna acción para contrarrestar esta disminución. Y esta disminución es relevante en un país como Venezuela, porque tenemos que recordar que eso, que es un país exportador de petróleo, donde el 90% de sus divisas, por lo menos, provienen de este sector y la mitad de los ingresos fiscales. Entonces, esta caída, por un lado, significa menores divisas para poder importar una economía en la cual se ha volcado hacia el sector importador en los últimos años debido a, pues digamos, el ataque que ha sufrido el sector privado en sentido figurado, porque las políticas económicas lo que han hecho es desincentivar la inversión privada e incentivar las importaciones por otro lado. Y luego tenemos una medio crisis fiscal, porque el sector público está recibiendo muchísimo menos ingresos por concepto de petróleo, lo cual con una economía diezmada no nos puede contrarrestar. Entonces, claro, el gobierno de Maduro no ha hecho absolutamente nada para contrarrestar este ciclo. Y el mecanismo de ajuste, ¿cuál ha sido? Pues ha sido, digamos, vía cantidades. Es decir, supongamos, para que la gente aquí en España y Europa haga una analogía, si por ejemplo en Grecia, ¿qué hubiera ocurrido en Grecia si no se hubiera hecho absolutamente nada? Grecia tenía una deuda inmensa por la cual pagar, no hubiera recibido ningún fondo adicional, no hubiera realizado ningún ajuste interno, pues sencillamente la economía finalmente habría llegado al colapso. ¿Qué ocurre? En Grecia, ¿por qué se hablaba de la posibilidad de salirse del euro? Porque salirse del euro lo que le permitía era la flexibilidad de manipular el tipo de cambio. ¿Qué ocurre? En Venezuela ocurre lo contrario. Se pudiera manipular el tipo de cambio, como lo han hecho países como Brasil, Rusia, Colombia, Chile, que también se han enfrentado, Perú, que se han enfrentado a estos problemas, pero por una decisión política no lo han hecho. Entonces, todos los precios están regulados por el sector público. ¿Qué ocurre? Ese ajuste que no se ha realizado vía precios se está haciendo vía cantidades. Si antes tú importabas 100 de un determinado bien, ahora solo hay divisas para importar 20, 10, cualquiera que sea el número. Y eso se refleja en qué? En las lamentables noticias que vemos todos los días de gente haciendo colas. ¿Sí? ¿A qué se deben, Gamal, esas colas? Que la gente no encuentre lo básico en un supermercado, como estamos viendo continuamente imágenes de las estanterías vacías en los supermercados. ¿A qué se debe y qué tendría que hacer el gobierno de Venezuela como medida de choque para, por lo menos, intentar paliar esa situación? Porque es al primero que no le beneficia, sí. ¿no? Sí, el tema, lo primero que quiero aclarar es que esta situación no es nueva. Si revisamos la hemeroteca y cogemos la prensa de hace 2 o 3 años, podemos ver situaciones de esta, de escasez y cola. Lo que ocurre ahora es que es generalizada. O sea, antes se limitaba a ciertas zonas geográficas, por ejemplo, era sobre todo lo que llaman el interior, es decir, todo lo que no sea Caracas, pero ahora no, ahora es generalizado. Y la razón es, por un lado, porque como he dicho, en Venezuela se está importando prácticamente todo, no hay divisas para seguir importando. ¿La acción cuál sería? Pues la acción que han tomado países similares a Venezuela, que sería depreciar el tipo de cambio, dejar que el tipo de cambio se mueva, y de ese modo un poco el razonamiento que se hace vía cantidad, pues se hace vía precio. Y luego también hay que recordar que en Venezuela ya llevamos aproximadamente unos 13 años con un esquema de controles generalizado. Unos controles de precios que hace que el beneficio del sector privado se haya disminuido a un punto tal que no es rentable seguir ofreciendo ciertos productos. Entonces, ¿qué ocurre? Esta situación de escasez ha sido pues lo típico que se va a ir alimentando todos estos años poco a poco. Empresas que a los niveles actuales de precio no poseen incentivos para producir ni para vender,
Y luego también hay que tomar en cuenta otro fenómeno que seguramente has visto en las noticias, que es el tema del contrabando hacia Colombia. Porque, ¿qué ocurre? Tienes productos regulados muy baratos en Venezuela que con cruzar la frontera lo puedes vender incluso por debajo del precio del país vecino y aún así conseguir ganancias brutales. Y únicamente para que vean cuál es el tamaño de la distorsión en Venezuela, voy a contar una anécdota que viene de un amigo mío que es empresario en Venezuela. Había un señor que tenía pues una panadería, ¿no? Típica panadería, cafetería, tenía sus empleados. Cuando se hizo el famoso Dacaso, que era cuando las elecciones de Chávez, que obligaron a una serie de tiendas de electrodomésticos a vender productos regulados muy por debajo de su precio de mercado, esta persona ha hecho lo siguiente: cerró su comercio por un día, envió a todos sus empleados a comprar electrodomésticos, a hacer la cola de cuantas horas fuera, y por eso le pagaba un mes de salario. Es decir, fíjate los incentivos que está creando el gobierno con esta política de controles. Una política perversa, ¿no? Perversa, claro, porque perversa en el sentido de que lo que está incentivando el contrabando, el arbitraje, está incentivando una serie de actividades nocivas, pero lo que no está incentivando es la producción, la inversión, etcétera. Hay profesionales, Javier, que en Venezuela, pues estamos acostumbrados aquí en Europa y en España en particular, el tema del paro, que es muy grave. En Venezuela, pues el paro está alrededor del 9%, pero hay que reconocer que hay cierta movilidad, ¿no? La gente suele estar menos tiempo en paro, hay un sector informal muy grande. Pues gente profesional, estoy hablando de ingenieros, Javier, que no se dedican a su profesión no porque no encuentren un trabajo, sino porque es mucho más rentable, por ejemplo, jugar con el tipo de cambio. Por ejemplo, gente que está fuera de Venezuela, que realiza transferencias a Venezuela, pues tener esas divisas, dárselas a sus familiares a un precio, digamos, conveniente, y con esas divisas venderlas luego muy por encima de su valor, perdón. Es decir, estamos incentivando la especulación, el contrabando. Y que la gente no se dedique a lo que realmente Exactamente. Que está preparada para ello, ¿no? Que la gente se dedique a especular, ¿no? O sea, eso es Exactamente. contradictorio en un régimen que dice que lucha contra la especulación y contra... Y es una sociedad, estabas hablando de las personas subvencionadas, ¿no? De las redes clientelares, ¿no? Sí. Que se forman. Eso es lo que da explicación a que luego realmente lleven 15 años o más de 15 años en el poder ganando elecciones. Esa política de subvencionar, digamos, de favorecer ese tipo de actividad, de antiactividad económica, ¿no? Basarlo todo en la subvención del Estado, mientras que han podido, gracias a las divisas del petróleo. ¿Esa es la explicación para el éxito político o no? La explicación es parcial, porque lo que hay que reconocer es que el Estado venezolano, desde antes de Chávez, es un Estado clientelar, basado en el reparto de la renta petrolera en forma de prebendas, ¿no? Yo lo que suelo explicar, seguramente me lo has escuchado en otros medios, yo la comparación que hago, por ejemplo, con España. En España, ¿qué tenemos? Tenemos el estado del bienestar. En Europa en general tenemos el estado del bienestar. El estado del bienestar es algo que cuesta muchísimo mantenerlo, que también genera unos incentivos, puede que perversos, en una magnitud inferior, pero es una institución. Es decir, nosotros podemos saber cuánto dinero va a la sanidad, cuánto dinero va a educación, cómo se reparte, etcétera. Y luego en España hemos tenido otro mecanismo clientelar, que eran las cajas de ahorro. Y las cajas de ahorro, y creo que todos nos recordaremos, era algo súper nocivo. ¿Pero por qué duró tanto? Porque con las cajas de ahorro se beneficiaron los políticos de alto nivel, los de bajo nivel, los constructores, la gente que obtenía empleo en la construcción, la gente que podía acceder a una vivienda. Organizaciones sindicales, organizaciones patronales, todo el mundo. Entonces, claro, imaginemos eso en Venezuela, pero multiplicado por 100 y realizado bajo mecanismos no institucionales. Entonces, Chávez, cuando empezó el gobierno, que heredó este gobierno clientelar, heredó un gobierno con el precio del petróleo a $9, que fue subiendo poco a poco hasta 14, y luego con el boom petrolero, y también, digamos, con el ataque institucional que le permitió la captura de la mayoría de las instituciones, luego del paro y del golpe de Estado, que coincidió justamente con el incremento del precio del petróleo, le permitió, sí, utilizar las redes clientelares de siempre, ¿no?, para que el incremento de la renta petrolera llegara a, no solo a los chavistas, sino que llegara a muchísima más gente. Un mecanismo, por ejemplo, que yo quiero, por ejemplo, poner a colación, que beneficiaba no justamente a los chavistas, era el tema del tipo de cambio. Como tenemos en Venezuela, hay que explicarlo, hay un tipo de cambio fijo, pero además
uno tiene que pedir permiso al sector público y dice, mira, yo me quiero ir de viaje a España, lo máximo que me pueden dar son 3.000 porque lo ha decidido el gobierno, y yo tengo que pedir permiso, justificar, por favor darme, yo tengo el dinero en bolívares, por favor darme 3.000 euros o 3.000 dólares para irme a España a visitar a mi tío. ¿Y qué ocurre? Había un mecanismo a través de la venta de bonos, en la cual, por ejemplo, Javier iba a un banco y decía, mira, yo quiero comprar 1.000 dólares en un bono, en bolívares, 1.000 dólares al cambio oficial en bolívares. Yo cogía este bono, lo vendía en Nueva York con un descuento relativamente alto y me daban dólares. A partir de ahí aparecía un tipo de cambio implícito. Esto es lo que se llamaba la permuta. Bueno, el sector financiero pequeño y mediano creció muchísimo y gente hizo muchísimo dinero. El otro día decía precisamente en una entrevista que le hicieron al padre Leopoldo López, que estuvo por aquí en España, decía, en Venezuela, durante los años del chavismo se ha convertido también en una fábrica de hacer millonarios, que es contradictorio también con la propia filosofía del régimen y con esa demagogia que tiene el socialista, ¿no? Y es por esto que estás diciendo. Sí, porque ahí hay mecanismos. También hay mecanismos como gente que seguramente no era chavista, era normal, pero que como no hay un sistema de licitación de obras públicas, por ejemplo, o de trabajos públicos, decían, mira, yo quito al de antes, porque el de antes era amigo del régimen anterior, te lo doy a ti, Javier, para que me hagas, no sé, uniformes para el instituto. Y Javier, que tenía una sastrería modesta, ha visto que en 2 años ha acumulado una fortuna enorme. Yo lo que quiero hacer énfasis es que este reparto ha sido muy democrático. Obviamente se ha concentrado en las grandes mafias cercanas al poder, que han acumulado fortunas inmensas en muy poco tiempo. Y respondiendo a tu pregunta anterior, el régimen clientelar es culpable, pero no obstante hay que recordar que Chávez tuvo sus mayores índices de popularidad antes del boom petrolero. Es decir, Chávez con precios de petróleo bajos tenía mucha popularidad. ¿Y qué ocurre? Esa popularidad obviamente se fue erosionando con el paso del tiempo, y ahora con Maduro es que ya nació con poca popularidad y ahora es que ya no tiene prácticamente ninguna, ni siquiera dentro del chavismo. Entonces ahora Maduro, fíjate, en un año en el cual no hay dinero para realizar ninguna política clientelar, están ahí. No ha llegado el estallido social, las elecciones, todo indica que van a perder al menos en votos, hay que ver la transformación por escaños, aquí en España lo conocemos muy bien. Una cosa es la gente que te vote y otra cosa es los escaños que tienes. Exacto. No siempre hay una correspondencia. No, además en Venezuela el sistema, no soy la persona adecuada para explicarlo, pero aquí, por ejemplo, en Europa, en España particularmente, hay una lista cerrada. En Venezuela estamos, bueno, en un mundo extraño de parte nominal, parte lista, y pues un poco también como España, hay diputaciones en el interior muy favorecidas, que se favorecen mucho el chavismo, con un número muy reducido de diputados, donde seguramente saldrá alguien del partido del PSV. Del PSV, sí. Y claro, pero bueno, pero estamos, o sea, en votos, que es algo que se puede cuantificar a priori. Maduro y el partido gobierno lo tiene muy mal, y ahí están. Entonces, el mecanismo clientelar es importante, no lo niego, para explicar el apoyo, pero también hay que alertar que no es el único. ¿Qué esperanzas tienes tú en esas elecciones del 6 de diciembre? Pues se están poniendo muchas esperanzas para que la oposición dé un salto, suba un escalón y consiga ganar esas elecciones, y aunque no son elecciones para cambiar al presidente, pero sí empezar un cambio desde el control de la propia de la Asamblea Nacional, ¿no? ¿Qué esperanzas tienes tú en esas elecciones del 6 de diciembre, como venezolano? Yo tengo muchas, porque yo, de la memoria que tengo de este gobierno, yo llevo mucho tiempo acá, como ya has dicho, pero yo, por ejemplo, estuve allá en las elecciones del año 2000, cuando se cambió la Constitución y hubo que votar por todo. Como si que en España hiciéramos en un día y eligiéramos parlamento, presidente, alcalde, gobernador, todo en un día. Eso se hizo en Venezuela. Luego estuve en el famoso referéndum del 2004, que debilitó mucho la oposición moralmente, y viví de cerca también las elecciones, las últimas de Chávez y las primeras de Maduro, y yo creo que no recuerdo un escenario tan favorable a nivel electoral en toda la historia. Como el que tenemos ahora, ¿no? De cara al 7 de diciembre. Y yo sí tengo esperanza. O sea, en Venezuela hay un debate interno, incluso entre la oposición, de cuál es la utilidad de llegar a la Asamblea Nacional. Yo pienso que sí es muy útil la Asamblea Nacional, se eligen poderes como el Tribunal Supremo de Justicia, se pueden aceptar jueces, se hacen los grados militares, por ejemplo,
Se puede pedir auditorías a instituciones como el Banco Central de Venezuela, que desde diciembre no emite datos a la economía. Desde diciembre no tenemos un dato de inflación en Venezuela, por ejemplo. Una inflación que está rondando el 200% Sí, ya, ¿no? Una barbaridad. Una cifra que es estima... absolutamente... Por ejemplo, en los parámetros europeos esa cifra es una barbaridad. No, europeos no, Javier, los parámetros mundiales. O sea, durante los años 80, los 90, pues la inflación era un problema en los países en vía de desarrollo. Hoy actualmente no lo es. En efecto, hoy actualmente tenemos el problema de la deflación en Europa. Y bueno, ahora mismo, el año pasado, con 70 y poco %, Venezuela ha sido el país con la mayor inflación del mundo. Y este año va a volver a ser el país con la mayor inflación del mundo, pero de lejos, de lejos. Y ahora mismo, un cálculo que realizó un colega de profesión, en los últimos 5 años, tenemos una inflación absurda de aproximadamente 400%, y el que sigue, que es algo así tipo Mali, ¿no? Ha tenido una inflación del 100% en los últimos 5 años. La inflación no tiene nombre y es algo que hay que vivirlo, hay que contarlo aquí, por ejemplo, en Europa. Cosas como que vas a un menú del día hoy y dentro de 2 semanas ese menú del día ha aumentado en 50%. Nosotros damos en el informativo casi a diario noticias de ese tipo, por ejemplo, que una manzana puede llegar a costar, hoy lo hemos dicho, un quinto de un salario en Venezuela, que eso es algo que reconoce hasta el propio régimen chavista, ¿no? ¿Y qué ha cambiado en Venezuela? Porque también hay un sector de la población que está empezando a decir, yo con Chávez estaba... pero con Maduro ya no. O sea, ¿qué ha cambiado a peor todavía, si ya lo otro era malo, de Chávez a Maduro? Bueno, en este punto es clave la coyuntura económica. Por un lado, hay que reconocer que la coyuntura económica ha hecho una mella enorme el gobierno Maduro. Otro es, pues, su inoperatividad transparente. Una situación de crisis como la que no hemos vivido en años, se ve que el gobierno no ha tomado ni una sola acción. Y la gente, independientemente de que sea favorable al sector oficialista, pues nota esto. Y luego también hay que reconocer, y yo creo que nadie lo niega, el inmenso capital político que tenía Chávez, que obviamente ahora en Venezuela no Maduro, o sea, nadie lo tiene, y pues Chávez tenía, o sea, se notaba que tenía poder, que estaba al mando, y Chávez además tenía el control interno de su partido, lo que le permitía tomar decisiones difíciles en ciertos momentos. Ahora mismo, creo que no es secreto que hay una pugna interna importante en el PSV, el partido del gobierno, hay facciones y Maduro pues no controla la situación ni siquiera internamente. Y bueno, y Maduro ha dado unas muestras claras de incompetencia, ya no en lo personal de tonterías que puede decir de vez en cuando, con mucha frecuencia por cierto, sino de eso, de no haber realizado o tomado ni una sola acción ante la peor coyuntura económica en Venezuela desde el año 88. ¿Y qué puede pasar en estas elecciones? Que no hemos hablado antes de ello cuando te he preguntado por las elecciones del 6 de diciembre, porque el régimen está poniendo todos los obstáculos posibles a esas elecciones, con cosas también que serían inadmisibles en otro contexto democrático, digamos, inhabilitar diputados que no les conviene que se presenten, entorpecer al Poder Judicial, crear estados de excepción. ¿Hasta dónde puede llegar esa dinámica del régimen para intentar que esas elecciones no sean transparentes, digamos? Lamentablemente, el deterioro institucional en Venezuela es tan grande, se han deteriorado tantas instituciones bajo este gobierno, que no hay límite, Javier. No hay límite en el sentido de que un diputado que saque su escaño en una circunscripción importante, pues al día siguiente claramente el tribunal puede decir, no, mire, usted está acusado de tal cosa y está inhabilitado políticamente. Un colega de profesión que participa en Flaxo, una universidad que está en Ecuador, donde participa gente de toda Latinoamérica, un colega suyo en la universidad fue de observador a una elección ya, fue un referéndum ya hace años, y el hombre decía, yo no puedo decir que haya ocurrido nada irregular en las mesas de votación, pero yo que he sido observador en elecciones en África, en Centroamérica, yo jamás he visto un ventajismo de parte del partido del gobierno tan grande como lo he visto en Venezuela. Entonces, claro, lo que hay que recordar también es que el partido oficialista tiene todos los recursos del Estado a su disposición para realizar campaña electoral. Puede movilizar empleados públicos que dejen de realizar su labor. Aquí ocurrió algo parecido en Andalucía y fue una cosa
una nimiedad y nos horrorizó como tiene que horrorizar a cualquier persona normal en un país donde las instituciones funcionen. Pues en Venezuela hacen eso en los ministerios. Mandan a la gente a hacer campaña. La gente deja de trabajar un día para ir a un acto de campaña oficialista. Está todo el ventajismo, por un lado, que lo da el dinero y el tener manejo en las instituciones, y luego está la falta de confianza en las instituciones que no permiten, incluso ganando de manera importante, que se pueda garantizar que los diputados de oposición que ganen puedan ocupar sus escaños. No obstante, y esto es una nota, yo soy de los que piensa que a pesar de esto hay que ir a las elecciones, hay que ir a votar masivamente, hay que participar en ellas, porque esta es la manera, tú que estás aquí en España, eres periodista, es la manera de demostrar al resto del mundo que las instituciones en Venezuela no funcionan y es la manera en la cual se puede ejercer cierta presión internacional. Porque de lo contrario, si se hace lo que se hizo en el 2005, creo que no se citó en las elecciones, es que no había ni siquiera un portavoz de oposición que pudiera viajar a otro país y decir, no, yo soy de la oposición. Bueno, ¿usted qué es? ¿Usted es gobernador? No. ¿Usted es diputado? No. ¿Usted es alcalde? No. ¿Usted qué es entonces? Ahora no, ahora tendremos diputados, tendremos la posibilidad de que al menos se vea de que no se respeta el juego democrático de manera clara, como ha ocurrido con la sentencia de Leopoldo López, que ha demostrado al mundo que el sistema judicial en Venezuela no funciona, o sea, dicho pronto y mal. Pues yo creo que las elecciones hay que participar, hay que utilizar la Asamblea Nacional, el Parlamento, no solo para intentar cambiar cosas, sino también para despejo al mundo de cómo funcionan las instituciones en Venezuela. Dentro de la oposición está aglutinada dentro de la Mesa de la Unidad Democrática, es muy heterogénea porque hay gente de orientación más liberal, de orientación más socialdemócrata, realmente es un conglomerado muy diverso de partidos. La extrema izquierda incluso. Sí. Todo el mundo que se opone al chavismo está dentro de la Mesa de la Unidad Democrática, pero ¿quién ves tú ahí como figura hoy por hoy capaz de aglutinar ese movimiento tan heterogéneo? Leopoldo López está en la cárcel, pero podría salir. ¿A quién ves como el próximo, digamos, el líder de Venezuela, si es que Venezuela consigue quitarse de en medio al chavismo? Yo no soy politólogo ni analista político y puede que no sea la persona adecuada para contestar esto. Pero mi percepción, visto la historia de otros procesos de transición política de regímenes poco liberales a más liberales, en el sentido de democracia liberal me refiero, como las que tenemos en Europa, Estados Unidos, etcétera, Japón, yo creo que el error de la MUD ha sido vender la idea de que hace falta un líder. La MUD es un movimiento que tiene que tener una cabeza visible a nivel operativo. La MUD lamentablemente no es un partido político donde los partidos políticos poseen mecanismos para precisamente intentar limar estas pugnas internas producto de la heterogeneidad que has mencionado, y eso ha debilitado un poco, ha habido esta pugna extraña por ser líder entre Leopoldo López, María Corina Machado, Enrique Capriles, que yo creo que no ha favorecido para nada a la oposición. Yo creo que la oposición tiene que venderse ante nada como un instrumento de transición en el cual caben todos para poder realizar un cambio político necesario para realizar el cambio institucional, para luego poder hacer todo lo que hace falta para sacar a Venezuela de la lamentable situación político, institucional, económica en la que se encuentra. ¿Qué ocurre? A nivel práctico, que no tu pregunta, pues hay que lanzar a alguien en una tarjeta como cabeza. Y yo pienso que hay que diferenciar entre la persona que dentro de la MUD realice la gestión política de agregar la heterogeneidad hacia un horizonte factible, más allá de sencillamente que desaparezca el chavismo, sino pues construir una Venezuela distinta, no solo la de Chávez, sino la que estaba antes de Chávez. La anterior a Chávez y la que provocó la llegada de Chávez. Exactamente, ¿no? Lo has dicho de manera perfecta. Y yo creo que en este sentido debería haber una cuestión de unidad. Es decir, si Leopoldo López sale y por la razón que sea, electoral o de restricciones judiciales, se ve que no puede ser él el que lidere esto, pues decir, mira, no puedo ser yo, pero va a ser Enrique Capriles. Lo contrario, si Enrique Capriles, por una cuestión meramente electoral, ve que su figura no es la más favorable para alcanzar lo que hay que alcanzar, que es ganar las elecciones presidenciales, pues puede decir, mira, no soy yo, es esta persona. Pero lo que no puede hacer la MUD es vender de que hay un líder, sino que todos van en la misma dirección y que independientemente de quien vaya como cabeza de lista, utilizando el lenguaje del mecanismo parlamentario español, están todos detrás. Y yo creo que ahí ha habido poco trabajo, ha habido pugnas internas que lamentablemente, repito,
La MUD debería estar planteándose adoptar todos estos mecanismos que tienen partidos políticos tradicionales para limar estas asperezas y para agregar preferencias que hacen falta. Y ahora mismo está Enrique Capriles como la única cabeza visible y que puede ir legalmente. O sea, veremos lo que pasa, Kamal. Pues muchas gracias, no tenemos tiempo para más. La verdad que es un placer hablar contigo por el conocimiento tan profundo y tan amplio que tienes de Venezuela, pero esperamos que vengas otro día. Bueno, gracias por estar con por la nosotros. invitación, Javier. Y nada más, ya saben que nosotros continuamos ahora en el Venezolano TV España, www.elvenezolanotv.es. Ahí es donde nos pueden seguir. Continuamos ahora con las noticias, no se vayan.